Bueno, ahorita comenzamos, listo. Se ve la presentación, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, doctor. doctor. Ya, Sí, doctor. muy bien. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el tema es bronquiectasias o bronquiectasia. ¿Cuál es el concepto? ¿A qué llamamos bronquiectasia? Llamamos bronquiectasia a toda dilatación bronquial irreversible permanente de los bronquios. Por lo tanto, desde el concepto, podemos afirmar que es un proceso patológico irreversible, no tiene reversión en cuanto se instala, no tiene reversión, no vuelve a la normalidad. ¿Y en qué consiste? En dilatación de las vías aéreas, de los bronquios, especialmente de los de pequeño y mediano calibre. Esta patología históricamente fue descrita por Laennec en 1819 en sus pacientes con tuberculosis. En esas épocas no había tratamiento para la tuberculosis. Y cuando el paciente se moría, Laennec le hacía la autopsia y encontraba estas dilataciones permanentes. Por lo tanto, ya desde esa época podemos considerar y decir que la tuberculosis como cicatrización, como secuela, deja bronquiectasias. ¿Alguna pregunta con el concepto? No hay preguntas. Vamos. Bueno, podemos clasificar de acuerdo a su etiología, es decir, de qué es lo que origina las bronquiectasias, esas dilataciones bronquiales irreversibles permanentes. Hay obstrucciones de la vía aérea, como por ejemplo cuerpos extraños, tumores benignos, tapones mucosos. Pero la mayor parte de nuestros medios son postinfecciosos. Y la más importante es la tuberculosis. O sea, pasar a la tuberculosis, cicatrizar a la tuberculosis como secuelas bronquiectasias. Ustedes saben que llamamos curado a un paciente de tuberculosis que ha cumplido los 6 meses de tratamiento, los 6 meses completamente supervisado, y que al final de los 6 meses tiene cultivo y baciloscopía negativa. Eso se llama curado. Ya está curado de la tuberculosis. Pero si ha tenido lesiones muy importantes, destructivas del parénquima, le deja dilataciones que se llaman bronquiectasias, como cicatrización. También los adenovirus, el coronavirus, el sarampión, el bacilo pertussis pueden dejar, después de la infección, dejar secuelas de bronquios dilatados con bronquiectasias.
Anormalidades mucociliares, la fibrosis quística, que es una enfermedad congénita con alteración de la secreción pancreática. Eso también puede dejar bronquiectasis. Eso es lo que frecuentemente encontramos en nuestro medio. Anormalidades inmunológicas, hipogamaglobulinemias, anormalidades de función de los neutrófilos, enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la espondiloartritis anquilosante, el déficit de alfa-1 antitripsina, el EPOC avanzado, y hay algunas genéticas congénitas que se llaman enfermedades congénitas por alteración genética, como la enfermedad de Young, la enfermedad de Cartagener, etc. Pero en nuestro medio lo más frecuente, la etiología más frecuente, son factores secundarios a las cicatrices de tuberculosis. ¿Estamos? Por eso es que el tema es muy importante, porque se relaciona con la tuberculosis. ¿Qué presenta un paciente con bronquiectasia sintomáticamente? Tos y expectoración, es lo más importante. ¿Y qué características tiene esta expectoración? Es un síndrome de supuración broncopulmonar. ¿Y a qué llamamos supuración broncopulmonar? Cuando un paciente tiene más de 40 mililitros de expectoración en 24 horas, pero esta expectoración es de carácter purulento, francamente purulento, fétido inclusive, gangrenoso, pútrido, fecaloide. Esa es una parte de la tríada sintomática. La otra parte de la tríada sintomática es el tiempo en horario. El paciente se presenta esta sintomatología en determinados horarios, en la noche, al recostarse, cuando está en decúbito lateral, en posición. Por lo tanto, el horario, la posición y la broncorrea purulenta son los tres componentes de las bronquiectasias. Es una triada sintomática. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Si hay alguna pregunta, me interrumpan nomás. ¿Está todo entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, las bronquiectasias en nuestro medio en Bolivia son más frecuentes como secuela de la tuberculosis. Por lo tanto, hay que investigar si el paciente ha estado en tratamiento de tuberculosis. Pero, lógicamente, el tratamiento diferencial tenemos que hacer con una reactivación tuberculosa, porque nada hace que un paciente que haya terminado su tratamiento de la tuberculosis pueda producir una recaída tuberculosa y con las mismas características que estas bronquiectasias. ¿Qué nos va a hacer la diferencia? La bacteriología. El paciente va a tener baciloscopía positiva o G-Expert positivo para tuberculosis cuando sea un nuevo brote de tuberculosis. Pero si no hay eso, si la bacteriología es negativa, lo más certero, lo más próximo al diagnóstico son bronquiectasias. Morfológicamente, la clasificación la ha hecho la doctora Lynn Ray y clasifica a las bronquiectasias en su morfología, en su forma, como cilíndricas, saculares o quísticas también, y las varicosas rosarianas.
Las varicosas arrosariadas son las que más frecuentemente se encuentran en nuestro medio, pero pueden ser mixtas también. O sea, la morfología puede ser mixta, pueden ser saculares, pueden ser cilíndricas y presentarse en unión a la morfología varicosa o arrosarial. Entonces, un paciente que terminó el tratamiento de la tuberculosis puede tener una placa de esta naturaleza, una radiografía post de lo anterior patológica bilateral a predominio izquierdo con áreas de aclaramiento, estas áreas de aclaramiento circulares como anillos, fíjense, son cavernas que ha dejado la tuberculosis. Y toda esta densidad, aumento de la densidad radiológica con áreas de aclaramiento, son bronquios alterados, son bronquios dilatados, con bronquiectasia. Igualmente en el lado derecho, o sea, las bronquiectasias aquí son bilaterales porque la tuberculosis fue bilateral. Este paciente tuvo tuberculosis, curó de la tuberculosis. Su vaciloscopía final después de los 6 meses fue negativa, pero le ha dejado estas secuelas lesionales. ¿Alguna pregunta con esta placa radiográfica? Entonces, repito la descripción de la placa. Radiografía posterior anterior de tórax patológica bilateral que tiene áreas de aclaramiento circulares anulares en la región subclavicular izquierda y que tiene aumento de la densidad radiológica heterogénea difusa con pequeñas áreas de aclaramiento también que ocupan prácticamente 2/3 del pulmón del hemitórax izquierdo, del pulmón izquierdo. Las regiones supraclavicular, infraclavicular, la iliar, la parailiar y parte de la región en la parte superior de la región supradiafragmática izquierda. Y en el lado derecho, aumento de la densidad radiológica en la supraclavicular, infraclavicular, con áreas de aclaramiento también redondeadas, sin límite preciso, difusas, y que ocupan, como ya decía, la región supraclavicular, la infraclavicular, la iliar y también la parailiar, con con un aumento de la hipertransparencia en la parte inferior. En la región supradiafragmática hay una hipertransparencia bilateral en los dos lados. Entonces aquí hay destrucción del parénquima pulmonar. Es un pulmón anatómicamente destruido, funcionalmente excluido y potencialmente infectado. Las bronquitas se infectan con variedad de gérmenes. Entonces aquí está la clasificación de la doctora Reid en la anatomía patológica. Así se ve cuando se hace una autopsia de un paciente con bronquiectasis. Entonces estas son cilíndricas, aquí están las perdón, estas son las saculares, cilíndricas arrosarias, estas son varicosas arrosariadas y estas son las cilíndricas. ¿Alguna pregunta? Bueno, la tuberculosis, entonces, es la enfermedad que deja como secuelas bronquiectasias en un 60-70% de los casos en nuestro medio. Entonces, el paciente va a seguir consultando médicamente por su bronquiectasia. Y la complicación en un 25 al 50% más grave que pone en peligro la vida del paciente es la hemoptisis, o sea, sangrar.
El paciente presenta hipomovilidad torácica, lógicamente, aquí viendo otra vez la radiografía, podemos decir que, claro, aquí hay falta de movilidad del aparato respiratorio, la elasticidad de los pulmones se ha perdido. Entonces, al examen físico presenta hipomovilidad a la inspección, ampliación y ampliación disminuida. A la percusión en estas, en las regiones subclaviculares, subclavicular especialmente en la izquierda, hay soplo de caverna, pero debajo hay estertores subcrepitantes por retención de flemas en los broncos. Entonces los estertores son como burbujas, burbujas grandes, medianas, pequeñas, bilaterales. Entonces esas características están eh, representando las bronquiectasias, que se pueden complicar con neumonías o abscesos pulmonares, comportarse como absceso pulmonar, supuración. El paciente, por la cronicidad de su insuficiencia respiratoria, puede presentar dedos en palillo de tambor. El esputo es desagradable en la mayor parte de los casos. Hay halitosis. Halitosis. La secreción es fétida, pútrida, gangrenosa. Fecaloide. Fecaloide, ¿qué quiere decir? Como olor a heces fecales. Tos crónica con expectoración más pronunciada por la mañana, seguramente cuando, como les he dicho en la triada, porque está conformada por la tos, expectoración con características de síndrome de supuración broncopulmonar, un horario y en determinadas posiciones. Y otra complicación muy importante es el cor pulmonar crónico. O sea, todo esto repercute en el corazón, en la función cardíaca. Y el paciente puede presentar cor pulmonar crónico e insuficiencia cardíaca que puede terminar con sus días y producir la muerte del paciente por insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta? Ya. El diagnóstico, los estudios deben dirigirse primero a confirmar la sospecha de bronquiectasias. ¿Cómo confirmamos? Radiológicamente con imágenes, con broncofibroscopía, con tomografía y podemos hacer exámenes del esputo para descartar si no hay una reactivación de la tuberculosis. Y entonces la bacteriología nos muestra la presencia de otros gérmenes. Entonces, ¿qué exámenes complementarios vamos a pedir? Radiografía de tórax, tomografía axial computarizada, broncoscopía, broncofibroscopía. En la radiografía hay una variedad de lesiones, pues, igual que en la tuberculosis. La tuberculosis tiene variedad de lesiones radiográficas. Fíjense aquí, este paciente también ha enfermado de tuberculosis, y fíjense aquí, aumento de la densidad radiológica difusa sin límite preciso, con áreas pequeñas de aclaramiento. Aquí, esta zona con condensación pulmonar en la paracardíaca derecha. Aquí pues, no parece no haber patología, pero sí hay aumento de la densidad radiológica difusa, no limitada. Igualmente aquí son lesiones en los lóbulos inferiores. Fíjense esta lesión, multitud de lesiones de tipo de condensación con áreas de aclaramiento sin límite preciso, etcétera. Por lo tanto, no hay una imagen radiográfica típica de bronquiectasia. Pregunta de examen básico. ¿Cuál es la imagen típica de bronquiectasias en la radiografía de tórax? No hay, no existe. No hay.
Se te puede presentar con diversidad de imágenes. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Dana, creo que querías tomar la palabra. No, doctor, todo quedó muy claro, gracias. ¿Está claro? Ya. Antes, cuando yo era médico residente del tórax, estaba haciendo mi residencia en neumología, una forma de imágenes que era para el diagnóstico de las bronquiectasias era la broncografía o broncograma. Se colocaba una sonda nasotraqueal y por esa, ¿no? Por esa sonda nasotraqueal se introducía un contraste y ese contraste pasaba a los bronquios y se tomaban radiografías. No había tomografía en mis épocas. Yo he conocido cuando ya había tenido varios años de especialista recién la tomografía. No había tomografía. Entonces había que sacar radiografía a los broncogramas. Entonces se veía la estructura de los bronquios, fíjense, tanto en una radiografía lateral como en una posterior anterior. Y entonces se ve todos los bronquios, la distribución del árbol bronquial. En este caso el lado izquierdo, ¿no? Que tiene el bronquio principal izquierdo tiene dos divisiones. La división superior que se llama culminar, la división lingular que está aquí, lingular superior, lingular inferior, y el bronquio aquí saliendo acá hacia la columna vertebral, este bronquio se llama el bronquio 6 o bronquio de Nelson o apical del lóbulo inferior. Y aquí está la pirámide basal. Entonces, toda esa estructura bronquial, y ahí diferenciábamos perfectamente las bronquiectasias, cilíndricas, saculares, o mixtas, o varicosas. Pero era un tormento colocar la sonda al paciente, sonda nasotraqueal, se puede imaginar. Y también la radiación en el gabinete de rayos para el operador y también para el paciente. En cambio, ahora ya tenemos la tomografía axial computarizada. Así se veía la broncografía. Estas son broncografías de mis épocas, ¿no? Fíjense las cilíndricas aquí, arrosarial, saculares, ¿no? Sacular soquística. Pero ya no, pues ahora tenemos la tomografía axial computarizada. Mucho más claro, mucho más detallado. Los cortes son milimétricos. Entonces, fíjense aquí, son bronquiectasias bilaterales saculares en los dos pulmones. Entonces, la tomografía axial computarizada con contraste es lo ideal, el gold estándar en imágenes para el diagnóstico de las bronquiectasias. Aquí están cilíndricas, arrosariadas, perdón. Aquí están arrosariadas, ¿no? Arrosariadas o varicosas, como varis. Aquí mixtas, y aquí hay cilíndricas, saculares, etcétera. Mixtas. Pero es la tomografía. Muy, muy buena imagen. Excelente imagen para el diagnóstico. Aquí también el contraste está llenando las bronquiectasias, arrosariadas o varicosas. Entonces, la tomografía axial computarizada constituye en la actualidad lo más importante. El examen de esputo bacteriológico, el hemograma, puede haber leucocitosis si hay infección. Y la broncofibroscopía, que tiene dos objetivos en las bronquiectasias. Primero, determinar la estructura del árbol bronquial y segundo,
determinar de qué bronquio está supurando o está sangrando las bronquiectasias, lugar de supuración o lugar de sangrar. Y también terapéutico, porque a través del broncofibroscopio podemos aspirar secreciones, lavar los bronquios, introducir una solución fisiológica y después aspirarla para lavar los bronquios y dejarlo sin secreciones. Entonces, es un coadyuvante en el tratamiento, este método. Ahora tenemos en nuestro medio y en el urea de la oliva, por ejemplo, este sistema de broncofibroscopía que está señalando aquí en la parte inferior. No hacemos solamente la visualización directa del aparato, como en la parte superior, sino que vemos el árbol traqueobronquial por video. Se llama video broncofibroscopía. Perfectamente. Y se hacen todas las maniobras respectivas para drenar esas bronquiectasias, determinar con exactitud el lugar de sangrado, colocar coagulantes, sustancias coagulantes como la adrenalina y otras en el lugar del sangrado para evitar la hemoptisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la broncofibroscopía, especialmente la videobroncofibroscopía, es un coadyuvante enorme para el diagnóstico y para el tratamiento, juntamente con las imágenes de la tomografía axial computarizada. Entonces, el tratamiento médico incluye además drenaje postural, fluidificantes bronquiales y antimicrobianos, por supuesto, antibióticos. Ya vamos a ver los gérmenes más importantes que se instalan en las bronquiectasias. Entonces, la fisioterapia con drenaje postural te ayuda bastante a drenar. El paciente tiene que aprender a hacer este drenaje postural en su domicilio, en su casa, para que se limpien los bronquios y los antibióticos que estamos introduciendo actúen adecuadamente. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, en relación a la tomografía axial computarizada, leí sobre el signo de anillo en sello y no lo entendí muy bien. No sé si podría explicarnos un poco. Allá. El anillo es un signo radiológico que nos indica bronquiectasis. Se ven las dilataciones bronquiales y alrededor se ve aumento de densidad radiográfica. Por eso se llama anillo de sello. Y ahí se dice que eso es una imagen muy compatible con bronquiectasis, pero se puede encontrar en otras patologías también. Por lo tanto, no es patognomónico de bronquiectasis. ¿Sí? Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, esto ya lo hemos pasado. Entonces, el tratamiento comprende la fisioterapia, los ejercicios respiratorios, drenaje postural, los antibióticos. Hay que utilizar, pues, multitud de antibióticos. Los gérmenes más importantes que infectan las bronquiectasias son el neumococo, la moraxera catarralis, la Klebsiella neumonía y el más peligroso, el germen más importante que es el estafilococo y también puede estar infectado por la pseudomonas aeruginosa. Puede haber tratamiento quirúrgico. Cuando las bronquiectasias no se controlan con este tratamiento médico y hay mucho sangrado, reiterado sangrado, entonces se hace exéresis de la zona comprometida. Por ejemplo, puede hacerse una lobectomía. Pero en el caso que hemos visto en los dos pulmones, con los dos pulmones están comprometidos y a veces sangra al lado derecho, a veces al izquierdo, etcétera, alternativamente, es difícil hacerlo. Entonces necesitan hacerse un trasplante pulmonar.
Quirúrgicamente esa sería la solución. Pero en Bolivia no lo hacemos. No se lo hace por razones legales, no hay una ley de trasplantes pulmonares actualmente, no tenemos banco de órganos, no se hace. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más importantes? Puede haber sinusitis, puede haber absceso, puede haber empiema, o sea, fistulizarse a pleura y producir una supuración pleural, abscesos cerebrales, etc. Pero lo más importante es la hemoptisis y el corazón pulmonar crónico. Eso es lo más importante. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Habríamos terminado, Doctor, chicos. Sí, ahora mencionó que la complicación sería la hemoptisis. Eh, Aún sería bastante probable encontrar, pero este olor fétido que usted mencionó. claro, 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 claro. Si hay supuración, si hay gérmenes anaerobios que se han introducido en las bronquiectasias, entonces va a tener pues olor fétido. Está bien, gracias, doctor. Ya, José Luis, ¿alguna pregunta más? Doctor, en relación al EPOC, también entonces la bronquiectasia podría considerarse un agravamiento, es decir, puede llegarse desde la época hacia la bronquiectasia. Claro, paciente epocoso crónico puede llegar a tener bronquiectasias, o sea, dilataciones de sus bronquios, por infección, por fumar cigarrillo muy frecuentemente. Pero en incidencia y en prevalencia, en frecuencia, en nuestro medio no es alta, por la época como patología coadyuvante de bronquiectasis, ¿no? La más importante es la tuberculosis. Entonces, en el interrogatorio debemos siempre que en cada paciente respiratorio, si tiene sintomatología respiratoria, para los antecedentes preguntar si ha recibido antes tratamiento para la tuberculosis. Es indispensable, imprescindible, imparitable preguntar si ha tenido anteriormente tuberculosis. ¿Alguna pregunta más? Preguntas. ¿Está todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Nadie tiene preguntas? Vanessa, ¿no tienes preguntas, Vanessa? No, doctor, está bien, quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, entonces el lunes van a tener clase, no sé a quién le toca. Janel, ¿tienes el cronograma? ¿A quién le toca? ¿Qué tema nos toca y a quién? A ver, creo que tengo yo por aquí mi cronograma. Nos toca tromboembolismo pulmonar. ¿Quién tiene que dar? La doctora Murillo, doctor. La doctora Murillo. Entonces hay que hacerle el recuerdo, por favor. ¿Listo? Está bien, doctor. Muy bien. Bueno, buenas noches, descanse. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao.